Padre nuestro celestial, perfecto y justo, guía y dirige hoy nuestra travesía. Sí, pienso que ese concepto, bueno, o esa dicotomía también creo que nos ha jugado malas pasadas, o al menos así lo veo yo conmigo, porque cuando yo de cierta forma dije, bueno, de manera consciente y eligiéndolo, me puse al servicio del Padre, pensaba yo que no tenía que yo cometer ningún solo error, ¿no? Y eso para mí fue muy violento de mí para mí mismo, ¿no? Porque era como estarme juzgando y señalándome y reprochándome en todo momento, sin darme cuenta que eso es inevitable, pues. O sea, el ser torpe a veces, la falta de pericia, el prueba y error, pues va a estar presente. Y yo lo que no estaba mirando en ese momento era lo que estaba detrás de mí. Porque aunque yo me equivocaba muchas veces, aunque yo a lo mejor no le daba el punto, y a lo mejor lejos de yo causar un bienestar, estaba causando incomodidad o malestar a las personas a las que tal vez yo deseaba ayudar, eh, estaba de cierta forma ganando terreno en otro lado, ¿no? Estaba ganando experiencia, estaba ganando discernimiento, estaba ganando madurez. Y eso a su vez en algún momento empezó a rendir otro tipo de frutos. Empecé a ser más asertivo. También me di cuenta que tenía que ver con elegir tus batallas, ¿sabes? También me di cuenta que tenía que ver con dónde sí, dónde no, dónde, dónde es propicio, dónde no es propicio, que a veces también callar puede ser hacer el bien, donde a veces simplemente mantenerte al margen lo puede ser, a veces simplemente escuchar generosamente lo puede ser. Entonces, creo que de cierta manera, al buscar esto, me llevó sin lugar a duda a esto que ya he comentado, que tiene que ver con el conocimiento personal. Y de cierta manera eso también te lleva a tener tener mayor conciencia del otro, porque yo me he dado cuenta que a veces las personas pues no tienen conciencia del otro, solamente buscan hacer el bien porque es lo que toca hacer, no porque realmente estén buscando que la otra persona sea confortable. ¿A qué voy con esto? No sé si les ha pasado que en alguna charla donde a lo mejor ustedes se están desahogando o alguna otra persona está desahogando y la persona que lo está escuchando o te está escuchando, lejos de realmente prestar atención a lo que estás viviendo o estás experimentando en ese momento, parece que le estuvieses pidiendo la respuesta correcta, ¿no? Y te empieza a decir, no, pues que debe hacer esto, lo otro. Cuando a lo mejor ni siquiera estás buscando respuestas, lo único que quieres es desahogarte, es que te escuchen, es, 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 es tener a alguien con quien compartir, pero pues ya te están, o ya te están juzgando, ¿no? Entonces, sin duda creo que tiene que ver con, todo tiene que ver, me siento yo que tiene que ir, mejor dicho, de la mano con esta cuestión personal de autorreflexión, de introspección, de, de autocrítica, ¿no? Y de retrospectiva. Adelante, Ramón. Sí, hace unos días me encontraba con mi señora esposa, ella haciendo lectura sobre el documento 177, ¿no? Te traigo esa acotación en la conversación de Juan Marcos con Jesús de Nazaret. Y bueno, esa experiencia que vive Juan Marcos con un hijo de Dios, allí lo menciona. Pero no obstante, como lo dice el hermano Jorge, de antemano retrocedo, este, la ausencia la oscuridad es la ausencia de luz, ¿ok? Yo siento que si la quinta revelación a veces le llaman la quinta luz también, quiere decir que esos conocimientos sintetizados, llámense en códigos que nosotros escribimos en el idioma que esté, en el inglés, en el español, en el chino, de una u otra manera, esos conocimientos son luz. Entonces, si la mente humana crece, digamos que en lugares en donde no puede obtener luz, indiferentemente porque no tenga unas costumbres
tal vez como de algunos pueblos, los más idóneos, como el que eligió el ángel Gabriel para que Jesús de Nazaret naciese allí en esas costumbres humanas como las que están. No la voy a nombrar para que no haya una parcialidad por las circunstancias a veces de que uno nombre algo y no lo entiendan, pero creo que ustedes me entienden en el lugar y en la comunidad que nace Jesús de Nazaret. Entonces, retomando ya el conocimiento de Juan Marcos, los reveladores nos dan un jaloncito de oreja, a mí como padre, yo me voy a poner mi persona. Si ustedes son padres de familia, pues también ustedes se pueden ubicar en su experiencia como padres. Pero en mi persona nos dan ese jaloncito de orejas, ¿no? Que es obligación de nosotros los padres buscar la manera de persuadir a nuestros hijos y habla allí sobre el Padre Nuestro, de infundarles a ellos que hay una autoridad que es el Padre Universal, ¿no? Pero bien, a mí en el momento de que lo leí ahorita por segunda vez, no me cayó tanta la situación o no me cayó tanto el 20, porque hace unos años, cuando yo ya termino de leer el libro Durante, yo digo, wow, certifico que esto es muy positivo. Yo le pido a la fundación tres libros más y le entrego uno como regalo a cada uno de mis familiares, mi esposa, mi hija de 17, 16 años para ese momento, mi hija de 11 años para el momento, y les regalo, se las presenté. Y bueno, digamos que las intenté persuadir, como cuando una persona, tú vas a un lugar y te tratan de vender un carro, te lo tratan de vender de la mejor manera. Eso fue lo que yo hice. Pues gracias a Dios ellos lo están leyendo. Entonces, no me cayó tanto el 20, pero sí les pido a todos, amados hermanos, ¿de qué nos vale a veces tener una casa estar en la casa del herrero y tener cuchillos de palo? Es necesario que nosotros indudablemente transmitamos esto a nuestra familia. Pero si usted lo presenta como cuando usted va a comprar un carro y hay diferentes modelos y de repente el vendedor cree que tú tienes la capacidad de comprar el más caro y te ofrece eso, entonces, pero tú no lo tomas, si tus hijos no lo toman, no se sienten culpables. No, no lo tomó, tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero demos ese regalo. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Y quiero leer lo que nos compartió Jorge y también hacer un comentario al margen. Dice Jorge, agrego una cosita chiquita a lo que expresó Ramón. El libro de Durantia no es luz, es un manual de cómo podemos nosotros ser luz. Al menos así lo veo. Yo veo lo siguiente también, porque yo, yo empecé a leer el libro en el 2019 y fui un lector solitario durante mucho tiempo. No, perdón, yo empecé en el 2013 a leer el libro y yo fue hasta el 2019 que me acerqué a la comunidad de lectores aquí en México. Fueron 6 años casi prácticamente lo que yo estuve leyendo solo el libro. Y durante 2 años el libro estuvo en mi cabecera sin ser tocado, estuvo lleno de polvo. Y bueno, pues obviamente creo que, como menciona Jorge, creo que esto que nos revelan va más allá de el libro en sí. Tiene que ver con algo que Jesús y los reveladores nos repiten constantemente en el libro, que tiene que ver con la experiencia viva. Esto que nos comparten en el libro, si no se manifiesta en nuestro andar, en nuestro día a día, no sirve de nada. Es papel y tinta, punto, ¿no? Entonces, a veces, yo ahí es donde, por eso es que en su momento tomé la decisión de apartarme un poco de lo que tenía que ver en cuestión formal de la comunidad de lectores, dejando el cargo de jóvenes lectores de la asociación, porque me di cuenta que estábamos, o pienso yo que se está cayendo en lo que cayeron las religiones institucionalizadas, donde es como si pusiéramos de antemano el libro más allá de la experiencia propia, ¿no? De lo que es vivir en consecuencia de eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero apartar mucho de lo que estamos charlando, pero lo que quiero decir es que parte de la responsabilidad es manifestar lo que está expresado ahí. Y eso puede que a algunos les llame la curiosidad de saber qué es lo que leemos o en qué andamos,
o simplemente eso, como me pasó con esa persona en el carro, ¿no? Simplemente le demos ese rayo de vitalidad que le funcione y le sirva para su día a día. Y a veces eso puede ser suficiente, ¿no? Adelante, Mora. Sí, volviendo un poquito al qué es el mal, ¿no? Y a lo que comentó Humberto, que me encantaría saber qué habló Jesús con Juan Marcos, ¿no? O sea, eso sería fantástico saber qué pasó durante ese día que tuvo Juan Marcos con Jesús. Pero recordemos que el mal está en potencia en nosotros, ¿no? Eh, Cuando lo pensamos y lo accionamos y lo concretamos, ahí, bueno, se vuelve una acción maléfica o maligna o Real, así, ¿no? pero ¿cómo? Perdón. Real, digo, ya se vuelve real. Real, claro, exactamente. O sea que creo que nosotros que medianamente tenemos un discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, eh, también sabemos que podemos actuar mal sin querer, como dijiste vos, por ignorancia, por error, pero ya deliberadamente, ¿no? Sabiendo, o sea, un ejemplo dramático, vos al inicio dijiste que te ponías como en abogado del diablo. Poniendo un ejemplo dramático, nosotros somos lectores, sabemos que el Padre es misericordioso, perdona. Y queremos hacer una pequeña vengancita, un pequeño ahí cosita que moleste a otro. Y tenemos la conciencia de eso. Y decimos, bueno, pero lo hago igual porque después me perdonan. Y eso está mal. Eso está mal. Sabiendo que nos perdonan. No diría incondicionalmente, pero bastante incondicionalmente a través de la misericordia divina, no usar eso para hacer el daño a otro, porque ahí sí estamos cometiendo pecado porque lo estamos sabiendo. Entonces, es como que hay que diferenciar cuando estamos pensando esto de una vengancita, que es muy humana. Muy. Demasiado, sí, viste, sí, sí, sí. Y bueno, eso, y que para cósmicamente a niveles superiores el mal es una irrealidad cósmica, ¿no? O sea, Sí, no existe. pero para nosotros que estamos en lo más chatito y bajo y planito, corremos el riesgo de hacer alguna maldad de vez en cuando. Sin duda. Sí, fíjate que eso que dices respecto a lo que mencionabas del ejemplo que diste de hacerlo sabiendo que pues, me van a perdonar. Hay una parte de los reveladores que nos hablan como de una especie de financiamiento misericordioso, ¿no? Como que hay unas reservas de misericordia, ¿no? Que suben o bajan de acuerdo al comportamiento, ¿no? Sí, hasta hay algo que es la gracia divina, que yo hace poco descubrí que era la gracia divina. Después de tantos años, uno sigue aprendiendo. La gracia divina es el perdón por más que vos no lo merezcas. ¿sí? O sea, mirá hasta qué nivel va la misericordia divina, pero no hay que abusar de eso sabiéndolo. Perdón. Claro. Sí, yo creo que es, no sé, digo, también todos lo hemos hecho, pero creo que justo en esa reflexión es donde podemos encontrar, como podemos, es la frase que digo que nada se desperdicia, o sea, podemos equivocarnos en ese sentido, o podemos elegir hacer eso, pero creo que también ya no somos indiferentes a eso, ¿no? O sea, ya llega la noche y en esa noche nosotros decimos, aquí, no, aquí me pasé, ¿no? O sea, aquí esto estuvo de más, ¿sabes? Y entonces eso día te brinda la posibilidad de crecer, te brinda la posibilidad de brincar. Entonces, por eso no se desperdicia y por eso creo que el Padre brinda esta misericordia porque confía y desea desde eso nosotros
podamos crecer, ¿no? O sea, pero bueno, habrá quienes no, ¿no? Como los rebeldes y como algunas otras personas que muy probablemente decían que no, pero creo que ahí está su función doble, ¿no? Al respecto. Adelante, Mora. Y para cerrar esta idea, si llegamos a hacer esa pequeña malicia, bueno, también tenemos la capacidad de reflexionar y de pedir perdón y de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Que Sí. creo que la parte de el pedir perdón es fundamental porque nos estamos redimiendo a nosotros mismos también. Sí, y creo que también para cerrar un poco estas ideas y darle la palabra a Ramón, creo que también a veces tenemos que expandir mucho y madurar mucho nuestro concepto del bien y el mal, porque con todo esto que está ocurriendo a veces de la crianza respetuosa y todo lo que está ocurriendo ahorita de las nuevas cuestiones progresistas en todos los sentidos, a veces yo por eso siempre creo que tiene que ver más lo que está detrás de la actitud que está detrás de lo que se va a hacer. Porque, por ejemplo, el otro día estaba platicando con mi hermana respecto a un caso de que a veces no sé si les ha tocado estar en medio, ¿no? Donde estás a lo mejor a veces en medio dentro de una situación de, no sé, de una pareja, ¿no? Y a lo mejor alguien te comparte cosas y el otro también, y tú estás ahí en medio y haces o no haces, intervienes o no intervienes, y no sabes qué hacer, ¿no? Porque no sabes que lo que vayas a hacer tú, en qué vaya a repercutir. Entonces yo le decía y le planteé, le decía que, ¿por qué no mejor más bien, más allá de lo que vas a hacer propiamente, cuidas tu postura, ¿no? O sea, ok, yo quiero contribuir, entonces a lo mejor no digo ni hago nada para justo contribuir. O si voy a hacer algo, decir algo o tomar cartas en el asunto al respecto, lo voy a hacer desde el deseo genuino de contribuir. ¿Qué pase después? Pues eso ya no, nosotros ya no está en nuestras manos. Sin embargo, lo que nos va a permitir dormir va a ser que independientemente de lo que ocurrió, mi intención era contribuir. Y a veces eso, incluso a veces esas nalgadas a los niños, considerando, no porque a veces pasa, ¿no? Que los papás golpeaban o golpean a los niños, a los hijos, para sacar sus traumas, ¿no? Porque se ven frustrados, porque se proyectan, etcétera, etcétera, ¿no? O a veces lo hacen porque saben que una nalgada a tiempo puede evitar un encarcelamiento a posteriori, ¿no? Entonces, pero todo eso, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con ese trabajo personal que uno hace, ¿no? De decir, a ver, ¿por qué estoy nalgueando? Estoy nalgueando porque me frustro, porque me veo proyectado aquí, o porque yo entiendo que si ahorita a mí incluso me está doliendo darle esta nalgada a mi hijo, pero sé que prefiero yo darle esta nalgada que se le estoy dando con amor, que el día de mañana la vida lo nalgué sin ningún tipo de misericordia, ¿no? Pero bueno, ya no quiero extenderme un poco más y darle la palabra a Ramón. Adelante, Ramón. Sí, quería compartir ya que la hermana pues me pidió algo sobre lo que es esa conversación que tuvo Juan Marcos. Y en el documento 177, sección 2, nos dice lo siguiente: sé que demostrarás tu lealtad al Evangelio del Reino. ¿A quién le decía esto Jesús? A Juan. Porque puedo confiar en tu fe y amor presentes, ya que estas cualidades están cimentadas en una capacitación tan temprana como ha sido la tuya en el hogar. Eres el producto de un hogar en el que los padres se tienen afecto sincero y por lo tanto no ha sido amado en exceso. Quiere decir que cuando nosotros le damos un amor en exceso y desmesurado a nuestros hijos, hay problemas también. Así que saber cómo dar el amor. Como para que hubieras asaltado perjudicialmente el concepto de tu autoimportancia. Tampoco has sufrido
distorsiones tu personalidad como consecuencia de posibles maniobras sin amor de tus padres, el uno contra el otro por ganar tu confianza y lealtad. Has disfrutado de ese amor paterno que asegura una laudable autoconfianza y fomenta cimientos normales de seguridad. Muchas veces cuando los padres se separan, la mamá no quiere dejar que el niño vea al papá y lo perjudica diciéndole barbaridades del padre. Eso no lo sufrió Juan. Pero también has sido afortunado porque tus padres poseían sabiduría a la vez que amor. Fue su sabiduría la que condujo a negarte la mayoría de las formas de indulgencia, a los muchos lujos que pueden comprar el dinero. Te enviaron a la escuela de la sinagoga con tus compañeros de juegos de barrios en el que vivías. Quiere decir que aquí los papás no sobreprotegieron a este joven, sino que lo enviaron a la escuela a que se formara. Y también te alentaron a vivir en este mundo de modo tal que pudieras hacer una experiencia original. Viniste al Jordán, donde nosotros predicamos y los discípulos de Juan bautizaban, con tu joven amigo Amos. Entonces aquí viene una comparación. Ambos deseabais ir con nosotros cuando regresasteis a Jerusalén. Tus padres consintieron, los padres de Amos se negaron. Tanto amaban a su hijo como le negaron la experiencia bendita de que tú has tenido, aún la que estás disfrutando hoy mismo. Amos podría haberse escapado de su casa para unirse a nosotros, pero si lo hubiera hecho, habría herido el amor y sacrificado la lealtad. Aún en el caso de que tal curso de acción fuera sabio, habría pagado un precio terrible para ganar experiencia, independencia y libertad. Padres sabios, mira lo que le dice Jesús, padres sabios como los tuyos se asegurarán de que sus hijos no se vean obligados a herir el amor ni a sofocar la lealtad para desarrollar su independencia y disfrutar de su libertad vigorosa al llegar a tu edad. Y para culminar, hermanos míos, este es el jaloncito de oreja que nos hacen los reveladores. Es verdad, ya en el documento, en el mismo documento y la misma sección, en el párrafo 7, es verdad que muchas de las influencias, objetables y paralizantes y otras características obstaculizantes de estos antiguos hogares judíos han sido virtualmente eliminadas de los muchos hogares modernos. Escuchen esto, mejor regulados, es decir, cosas buenas que tenían los judíos se han erradicado en los hogares modernos actualmente. Existe en efecto mayor libertad espontánea y mucha más libertad personal, pero esa libertad no está equilibrada por el amor, motivado por la lealtad, ni dirigida por la disciplina inteligente de la sabiduría. Hasta tanto enseñemos al niño a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, que nos corresponde a nosotros enseñarle a ellos el camino de Dios. Recae sobre todos los padres terrenales una tremenda responsabilidad, la de vivir y ordenar sus hogares de manera tal que la palabra Padre quede glorificada en la mente y en el corazón de todos los niños que están creciendo. Entonces, aquí nos lo dicen los reveladores, que es la responsabilidad nuestra. Repito, recae sobre todos los padres terrenales una tremenda responsabilidad. Ahí está el jaloncito de oreja. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ramón. Y bueno, pues ya hablamos un poco de nuestra experiencia, compartimos de lo que, pues el renacimiento, lo que es el bien y el mal. Ahora veamos qué nos dicen los reveladores
al respecto para después poder sintetizar, ¿no? Lo que hemos aquí compartido todos, a la par de lo que nos dicen los reveladores. Eh, Veamos. Dice, referente al bien y al mal. Hermano mío, el bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de la comprensión humana del universo observable, pero el alma, que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad, debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre. Yo una vez me acuerdo haber tenido un conflicto con alguien respecto a esto, ¿no? Porque a veces me parecía muy reiterativo que en las sesiones de estudio en las que yo compartí hace unos años, siempre había como esta tendencia al juicio, ¿no? Como a señalar quién estaba bien y quién estaba mal, ¿no? Enaltecer a la Madre Teresa de Calcuta, a Gandhi, y de alguna manera señalar, a enjuiciar y mandar a la hoguera a Hitler, ¿no? Y yo, en esta postura de abogado del diablo, les hice la mención respecto a que en el universo nada se desperdicia y les hice alusión a lo que nos hablan los reveladores respecto a que incluso la esclavitud fue necesaria para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces recuerdo que en ese momento eh, una persona que estábamos ahí se molestó muchísimo, ¿no? Diciéndome que él no podría estar en la misma sala o compartiendo, debatiendo con alguien que pensara que lo que ocurrió con Hitler era algo necesario, ¿no? Y se molestó mucho, ¿no? Al respecto, ¿no? Y yo le dije que yo no estaba como justificando o estaba diciendo que eso había sido algo correcto. Yo lo único que estaba diciendo es que a nosotros no nos corresponde hacer eso. Nosotros no podemos decir quién va a la hoguera o quién no va a la hoguera, porque si nosotros mismos nos ponemos a enjuiciar, ¿no? A tomar el papel de los ancianos de los días, no va a acabar, Lago, porque, ok, Lago, tú mencionas que no fue adecuado lo que le pasó al pueblo judío en el holocausto, Lago, pero pues tampoco fue justo lo que le pasó a Jesús por el pueblo judío. Luego, entonces yo, desde esa perspectiva tan dual, pues yo podría decir que se lo merecen, pero no es el punto. El punto no es caer en eso, porque eso no es nuestra misión. Nosotros no venimos aquí a juzgar. Nosotros lo que venimos aquí es a discernir, a contribuir y de cierta manera a aprender de lo que ha ocurrido, ¿no? Y ya habrá quien se encargue de tomar esas posturas. Y yo lo que le decía, principalmente, que nosotros en asumir esos papeles, como de los ancianos de los días o de jueces, lo único que estamos haciendo es retrasar nuestro progreso y generar polaridad y fragmentarnos. Entonces, no se trata de eximir a las personas de la responsabilidad que tengan y si hay ciertas cosas, ¿no? Que tengamos nosotros que atender ante la ley aquí en nuestro planeta, pues bueno, se tendrá que hacer. Pero también debemos de recordar muchísimo que la historia la cuenta quien gana, ¿no? Y ahorita se habla de esa parte, eh, por así decirlo, nomás lo estoy poniendo como ejemplo, pero ¿qué se dice respecto a lo que hace Estados Unidos hoy actualmente, ¿no? No se ve con la misma intensidad o con el mismo desprecio con lo que se vio lo que hizo el régimen nazi en su momento, ¿no? Y no estoy tratando de justificar a uno ni el otro. Lo que estoy diciendo es que a veces no es lo que ocurre, sino quien domina la narrativa, lo que realmente predomina o impera en el colectivo. Entonces a lo que voy es que como eso no nos corresponde y como nosotros no tenemos la facultad, al menos no tan grande, no somos un Donald Trump, lo que sea, como para emitir juicios, lo que sea, en este planeta, lo que nos toca es discernir esto, ¿no? Y entender que al final del día, alguien mencionó al principio, creo que fue Jorge, respecto a los conflictos que hay ahorita, pues todos desde su punto de vista están haciendo lo correcto, ¿saben? Entonces, nosotros
No tenemos la facultad para determinar qué está bien y qué está mal. Lo que sí podemos hacer es discernir de lo que se nos va presentando en el día a día. Y es ahí donde nosotros sí tenemos la responsabilidad y donde nosotros sí podemos de alguna manera tener injerencia, ¿no? En cómo reaccionamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué dejamos de hacer. Y entonces, con eso, como yo se los compartí y creo que todos aquí presentes sabemos que nuestros conceptos del bien y del mal han cambiado a lo largo de la vida, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor considerábamos buenas, que hoy no lo consideramos así, y cosas que considerábamos malas, que hoy no las consideramos así, ¿no? Entonces, al entender que esto es relativo, eh, también creo que a mí me dio mucha paz, me dio mucha calma, ¿saben? En no estar ahí lidiando. Y al final de esta cita nos dice algo que me parece sumamente importante, ¿no? Que eh, dice que el alma sobreviviente más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales, establecidas por el Espíritu Divino que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre. ¿Qué me dice esto a mí? Esto me dice, o esto me lleva o me invita a la comunión con el Padre, ¿no? A estos momentos de adoración, de oración, porque es ahí donde yo personalmente, creo que la mayoría de nosotros hemos encontrado esa luz que nos permita de alguna manera hacerle frente a lo que se nos presenta. Entonces, como yo lo mencionaba, todo lo que nosotros deseamos hacer respecto al bien y al mal tiene que ver o tiene que ir acompañado con el trabajo personal nuestro y con la comunión con el Padre. Porque si no, entonces se vuelve muy endeble y se vuelve muy frágil, incluso para nosotros mismos, porque esto nos puede llevar a nosotros a tener conflictos personales, de decir, bueno, yo estoy buscando hacer el bien y por qué me pasa esto, ¿saben? Entonces tiene que ir acompañado con esta labor personal, con este crecimiento personal de cada uno de nosotros, con este conocimiento personal, para poder nosotros de alguna manera ser más asertivos. Y bueno, respecto al renacer, como bien decíamos, no nos dicen claramente qué es lo que indica, ¿no? Pero sí nos dan tips, ¿no? Y dice, por naturaleza, antes del renacimiento del espíritu, el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas, pero esas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad, ¿no? Es cuando nosotros a veces podemos ver reacciones como muy abruptas, muy crudas, muy hoscas, ¿no? De las personas, pero pues tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que a lo mejor justo no han estado en esta búsqueda, en este trabajo, en este deseo de renacer, de buscar a Dios. Bueno, pues es entendible, ¿no? Incluso hay cosas que personalmente yo, en mi reflexión, he analizado y digo, pues qué salvaje estaba yo en ese entonces, ¿no? Pese a que ya tenía yo acceso a esta información, pese a que yo ya estaba haciendo un trabajo, ¿no? Entonces todo esto es progresivo y es relativo en función de dónde se vea, ¿no? Y algo que también es muy importante es que a veces la semilla plantada necesita morir, la muerte de tus esperanzas más apreciadas antes de poder renacer para dar los frutos de nueva vida y nueva oportunidad. Y aquí me quiero detener un poco, porque justo es aquí donde creo que el movimiento de electores está estancado. Creo que desgraciadamente no estamos deseando o no estamos buscando apartar nuestras esperanzas, nuestras creencias con las que nos configuramos durante mucho tiempo para que la revelación se manifieste como un movimiento, ¿no? Creo que es normal, creo que es parte del proceso, pero creo que esto se puede de alguna manera agilizar más si nos percatamos de eso. Pero creo que el mayor problema que enfrentamos como comunidad de lectores es que no nos estamos dando cuenta que estamos replicando muchas de las cosas que han hecho que las religiones institucionalizadas, como otro tipo de movimientos que tienen que ver con cuestiones espirituales o religiosas, se estanquen. Y es abandonar, es dejar de creer o pensar o querer amoldar lo que dice la revelación a lo que yo creo, a lo que a mí me conviene, a lo que para mí es fácil, para lo que para mí es cómodo. Y eso es donde creo que estamos batallando. Si nos damos cuenta y volteamos a ver un poco el movimiento, desde la postura, desde la imagen que se arroja de los diferentes grupos de la comunidad,
no ofrece algo refrescante, ¿no? Desde el diseño, vamos a ponerlo así, ¿no? Desde que tú buscas, tú ves las imágenes, incluso tú ves los diálogos, ves los comentarios en algunas de las conversaciones que se llegan a dar por algunos posts. eh, Dices, esto es lo mismo, con otro vocabulario, con otros conceptos, e incluso se vuelve un poquito hasta más complejo porque ahora pues, traemos todo el acervo del libro Durantia, pero en esencia es lo mismo, es gente queriendo imponer su razón, gente queriendo amoldar las cosas, así que agarrando lo que le conviene, y eso a su vez pues hace que no nos volteen a ver. Entonces creo que aquí viene este llamado, ¿no? Y mi razón de haber hecho esta presentación también tiene que ver con el hecho de que pues es complicado la vida después de que renacemos o después de que nos concientizamos de muchas de las cosas que nos hace concientizarnos el libro, cuando las reflexionamos, cuando las interiorizamos. Entonces, pues de alguna manera con lo que acabamos y le estamos compartiendo durante esta sesión, pues podemos ir y ver desde otro ángulo lo que está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? La manera en cómo me comporto, cómo reacciono. Porque es ahí donde está, tú que mencionabas, Javis, es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de servir al Padre, donde tenemos la oportunidad de hacer nuestro voluntariado sin ningún tipo de bandera, más que la del establecimiento del reino. Entonces, yo aquí lo que hago es una invitación a la reflexión respecto a qué son esas cosas que están dentro de mí, en mi concepción, que me están impidiendo subir de nivel o avanzar o progresar. Porque aunque como grupo yo lo veo así, se ve un poco eh, reiterativo la praxis, ¿no? Con lo que ofrecen a veces otro tipo de movimientos o otras religiones. Creo que cuando en lo individual se va haciendo esta conciencia, se está haciendo este cambio y este abandono de creencias, es como en el grupo se puede hacer un cambio más significativo. Y a eso estamos siendo llamados. O sea, a diferencia del cristianismo, a diferencia del catolicismo, a diferencia de otras prácticas religiosas, pues ellos, de alguna manera, vamos a decirlo así, hay una confusión en sus términos, en su narrativa, hay cosas que tal vez falten y que pueda ser, vamos a ponerlo así, la excusa para mantenerse en ese mood. Sin embargo, nosotros no tenemos excusas. Desafortunadamente o afortunadamente no tenemos excusas para no hacer esa labor, para no hacer ese esfuerzo, ¿no? Y sabemos que no podemos ser indiferentes. O si lo somos, la carga emocional es muy complicada. Entonces, es un buen momento y yo les invito a los que estuvieron aquí a agradecerles que vayamos a esa reflexión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está en mí que está limitando mi contribución al establecimiento del reino? Y seamos francos, seamos honestos, veámonos al espejo, en esa comunión con el Padre, aceptémonos, porque creo que ahí es donde se nos revela o donde realmente nos jalan las orejas. Y sobre todo tengamos ese valor de hacer esa diferencia, de poder hacer esta transición, entendiendo también que hay un proceso, ¿no? No va a ser esto radical, pero yo creo que el reto ahora está en reconocer eso y poner manos a la obra. Y a lo mejor no nos va a tocar verlo, pero saber que al menos pusimos los cimientos para que se pudiera edificar con, con mayor soporte eh, todo esto que tiene que ver con la difusión de la quinta revelación. No sé si alguien quiera compartir algo más aquí al respecto, si no, para seguir, no me acuerdo cuántas más. Estoy de acuerdo contigo, Ale, que obviamente el movimiento urantiano tiene que dar un giro porque hay veces que caemos justamente en más de lo mismo, ¿no? Y estoy de acuerdo 100% contigo. Y hay veces que veo, o sea, veo por YouTube, ¿no? A todos los grupos que hay y escucho. El libro de Durantia dice, la revelación dice, y es lo mismo que la Biblia dice, la Biblia dice.
O sea, no podemos ser capaces de hablar de la revelación sin decir que estamos hablando de la revelación, sin contando una historia sin decir número de documento, párrafo, ta. Somos capaces de eso. ¿Por qué no lo hacemos? Claro. De hecho, toda la primera hora y media que estuvimos aquí, no tocamos ninguna cita. Las venimos a tocar hasta ahorita. Estuvimos Claro, compartiendo lo que nosotros hemos experimentado y creo que eso es lo valioso. exacto. Eso, Y estoy de antes acuerdo. de dar, antes de darle la palabra a Jorge, yo hace unos días, aquí en México hay un par de comediantes que tienen un podcast que se llama La Cotorrisa y uno de los integrantes de ese dúo de comediantes hizo un stand-up, ¿no? Hace poco lo estrenó, hace como una semana. Y algo que me gustó muchísimo de ese stand-up es que él dice, imagínense, y habla de una escena de la película de los Avengers. Yo la verdad es que no la he visto, pero dice, imagínense, porque él hace una crítica al catolicismo, ¿no? Y a toda esta cuestión de las personas religiosas. Y dice, imagínense que hay una escena, yo digo, yo no he visto la película, pero dice, hay una escena donde aparece como el que va a solucionar, ¿no? O sea, como que ya están todos abatidos, están todos golpeados, ya está por destruirse el universo, y en ese momento aparece, no sé quién aparece, dice, pero imagínense que en lugar de que apareciera él, dice, porque él habla de que el catolicismo, o él decía que el catolicismo está perdiendo muchas oportunidades como negocio, ¿no? Dice, y siendo que ellos mismos han hecho del catolicismo un negocio. Dice, pero dice, tuvieron una oportunidad tremenda de poder, de alguna manera, ¿cómo se llama? Haber comercializado más con la imagen de Jesús. Dice, porque imagínense que en esa escena donde llega X superhéroe, en lugar de llegar ese superhéroe, fuera Jesús el que aparece en ese momento y el que resuelve el problema. Y empieza a hacer cosas en sintonía a eso, ¿no? Empieza a hacer referencias, ¿no? Y dije, o sea, yo me reí muchísimo de su especial de comedia, pero, pero dentro de esa risa, dentro de ese sentido del humor, me di cuenta, sí es cierto, ¿por qué nosotros no estamos haciendo eso con Jesús? ¿Sabes? O sea, como, como ponerlo eh, como ese superhéroe que es, ¿no? Y de una manera diferente, no como nos lo vendieron de esa persona manceba, de esa persona crucificada, sino como ese Jesús humano que se nos quitó por mucho tiempo, que sonreía, que disfrutaba, que se acongojaba, que incluso lloraba, ¿no? Pero que a la vez emergía y se ponía y con ese carácter y con eso que todos de cierta forma, o al menos yo he soñado ser, ¿no? Ser esa persona equilibrada, esa persona que le hace frente con templanza a los retos de la vida. Eso creo que va a ser, y a eso me refiero con poner a Jesús en ese lugar. No tanto como decir, ah, mira, esto hizo Jesús y Él es el soberano y es esto, es el otro, ¿no? Sino es, miren, o sea, yo siendo inspirado por la vida de Jesús, he logrado esto. Es muy valioso eso. Adelante, Mora. Bueno, Ale, te interrumpo. Sí, sí. Estoy en un proyecto con esa onda, así que sincronización de ajustadores, después por privado te comento. Ok, me parece muy bien. Entonces, para allá va mi punto, ¿no? Es esta parte que creo que es importante que asumamos para poder hacer una diferencia afuera. Te doy la palabra, Jorge, adelante. Sí, cortito y coincidiendo absolutamente con vos y yendo en esa dirección. Estamos en una época donde, en general, las nuevas generaciones, los jóvenes, están alejados con cualquier cosa que tenga que ver con Dios, porque tienen la imagen de que representa las iglesias, toda la parte ceremonial, esa cosa que está desconectada absolutamente, cristalizada. Entonces los chicos se espantan. Eh, en muchos aspectos, creo que si el libro Durantia justamente es algo distinto, nuevo, amplio, sin dogma,
tiene todos los elementos para que esos jóvenes que tienen ese vacío, esa parte espiritual, que lamentablemente el materialismo sobrealimentado de estas épocas no ayuda a que cambien, la comunicación está fallando, la forma de transmitirlo está fallando, pero justamente porque se mantienen muchas de las formas que hicieron que la religión no evolucione. Eh, Voy a ser referencial. Tengo la ventaja de poder tener una mirada más cercana a la de los jóvenes actuales, porque como les decía, más de 30 años de mi vida no tuve absolutamente ningún contacto con la religión. Eso me da una mirada parecida, aunque no igual, a la que pueda tener un joven ahora. Y yo creo que si hoy estuviese en contacto con muchas de las formas en que se comunica, pensaría que estoy entre un grupo más de una iglesia más y no profundizaría porque no pasaría de la superficie. Es como quien ve la puerta de dos locales que aparentemente venden lo mismo. Nunca va a entrar y saber qué hay dentro porque va a sentir que es lo mismo y no se siente atraído de lo mismo. Eh, y quizás suena fuerte, pero hasta se espantan. Pero lo bueno es entenderlo, reconocerlo y saber de que más importante que citar el libro es tratar de expresar nosotros en base a lo que realmente incorporamos y aprendimos y que eso sea inspirador. Y voy a volver a citar, soy reiterativo, a lo que dije en México. No hablemos de la receta, sino que demos a probar el taco, porque nadie se tienta por la receta. Y a nadie le importa cómo está hecho si cuando lo prueba sabe que es bueno. Y eso es lo que realmente nos demuestra si tiene impacto o no algo. Pero es un desafío grandísimo. Y coincido con vos de que hay mucho por hacer y pocos para hacerlo. Pero bueno, será cuestión de seguir sumando y recapacitando. Gracias. No, gracias a ti, Jorge. Y eso que mencionas del taco, a mí me recuerdo que en una ocasión fui a comer con unos amigos y una de mis amigas no quería comer, o sea, no traía hambre, no traía mucha hambre. Y me dice, solo de verte comer, me dan ganas de comer, ¿no? De ver cómo yo me preparaba mi comida, mi taco, y cómo me lo estaba comiendo, cómo yo lo disfrutaba, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que buscamos o tenemos que hacer, más allá de estar hablando de que sí, oh no, es que esa tortilla está hecha con un maíz, que quién sabe qué, y que la carne, no, 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 es tú prepáratelo, tú está en lo que te toca hacer, ¿no? Tú prepara ese taco, cómetelo, y de seguro con eso tú vas a inspirar a alguien para que también se lo coma. Y en el momento que pruebe tu taco, en ese momento es donde la cosa va a cambiar, ¿no? Pero es por ahí, creo yo, más allá de estar describiendo, como bien dices, el taco, la receta, los ingredientes y de la más alta calidad, porque a veces parece que es lo que hacemos, ¿no? Que estamos hablando de un conocimiento superior, que este es el libro, este es el efectivo, este es el bueno, ¿no? Y bueno, ¿qué? Demuéstralo, ¿no? Demuéstrame que esto vale la pena, ¿no? Que vivir en consecuencia de esas enseñanzas vale la pena, porque hasta ahorita lo único que yo he escuchado o lo único que yo he visto es a ti hablando de eso, no experimentándolo. Y creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Si algo se nos dice durante todo el libro es un concepto que es experiencia viva, experiencia viva. Y eso es lo que creo que hace falta, experienciar de manera cotidiana en la vida qué es vivir bajo estas enseñanzas. Adelante, Alejandra. Ah, Karen, ya se nos fue. No, No. no, perdón, qué Ah, pena. Es que no había puesto el micrófono, qué pena. adelante. Bueno, es que quiero hacer varios comentarios al respecto porque yo tengo 31 años y uno de los temas que más me interesa, y de hecho a mí me cambió la vida cuando yo conocí la vida de Jesús.
Y no la conocí por el libro Durante, sino la conocí por un taller de oración y vida que hice en Colombia. Am, Antes de eso yo había hecho muchísima meditación, había hecho diferentes retiros, estuve viviendo en la India también por un tiempo, tuve mi gurú y bueno, lo tengo todavía y me voy en meditación a veces, pero soy muy fiel a la iglesia. Y yo creo que yo he escuchado por mucho tiempo ya ese concepto de que es que no estamos cambiando, es que no estamos haciendo algo como que innove, es que no estamos llamando a las juventudes como se tiene que hacer, pero yo creo que uno de los conceptos que se le olvida a veces a las personas es que a todos nos llega el despertar espiritual completa en tiempos completamente distintos. Entonces, puede que a una persona le llegue el despertar espiritual y quiere encontrar su propia verdad, más o menos entre, no sé, entre sus 10 años o porque sus papás leyeron el libro, entonces transmitieron los conceptos, como hay otros que, digamos, por lo menos a mí, am, creo que a mí mis papás, de hecho, esta semana que fui a la iglesia por el Domingo de Ramos y demás, mis papás a mí nunca me obligaron a ir a la iglesia porque probablemente a ellos los obligaron a ir a la iglesia. Entonces, y yo sentía y decía, hombre, yo como en estos momentos no entiendo realmente cuáles son las oraciones que tengo que hacer el Domingo de Ramos, ni las leyes que se tienen que cumplir, porque simplemente mis papás nunca me insistieron en eso. Y ahora lo que causa, lo que es más curioso, digamos, en mi historia como tal, es que yo soy la que es más religiosa incluso que ellos, pero sin embargo, eso es algo que yo respeto demasiado en las personas porque tengo amigos que son musulmanes, tengo amigos que son cristianos, que son radicales, católicos, o también yo simplemente no lo soy porque yo decido confiar en en mi intuición y en mi propia verdad, ¿sí? Y yo siento que más allá, me parecía importante decirlo cuando los escuchaba, hubo un chico que yo conocí en México que de hecho me inspiró muchísimo. Y la razón por la cual me inspiró muchísimo es porque preciso el día que estuvimos hablando, él abrió su corazón y me contó muchas historias personales y muchos problemas que estaba teniendo, pero también me contó que él en algunas ocasiones se iba a hablar con sus vecinas sobre Dios. Y digamos como que eran muy católicas, iban a la iglesia todo el tiempo y demás. Pero que una de ellas le dijo a él que a ella le gustaba más escucharlo a él que incluso al padre en la iglesia, porque él consideraba que hablaba de una forma mucho más bonita de Dios que incluso en la iglesia. Entonces a mí me parece, ya habiendo terminado eso, a mí me parece muy importante eso, el concepto de no imponer a las personas lo que a nosotros nos parece como tiene que ser, porque todos tenemos un despertar espiritual también en diferentes momentos de nuestra vida. A uno, es más, a una persona si le llega a los 40 años o 50 años, está bien, porque es una persona que simplemente tuvo que vivir la vida, como Alejandro lo dijo, para poder llegar a esos conceptos. Es que es claro que no nos podemos sentar y ponernos a leer el libro y es como cuando, entonces, ya te di el libro, entonces, a ver, ¿cómo lo estás leyendo? ¿Y en qué documento vas? ¿Y en qué? ¿Y ya aprendiste? ¿Y ya leíste? ¿Y ya comenzaste tu primer grupo de estudio? ¿Y ya comenzaste? Hombre, no. ¿Sabes? O sea, yo simplemente yo estoy leyendo mi libro a mi espacio, por lo menos lo que yo digo cuando me preguntan, es que yo me lo leo y estoy viviendo. A mí me gusta leer y vivir, porque simplemente considero que a mí la vida de Jesús me cambió completamente la vida y entender cómo Él tuvo los sacrificios que tuvo que hacer por nosotros es a mí lo que me lleva lo que después entendí en decir como lo dejo todo en tus manos, todo está en tus manos. Eh, y bueno, y cosas así, fue como lo que a mí también me ha llevado a tener una filosofía completa de vida, pues digamos como
como muy abrazada a la de Dios. Entonces, yo sé que ustedes mencionaron muchos conceptos, pero también me parecía muy importante mencionar que no importa si las personas vienen con el catolicismo y entonces nos estamos convirtiendo como una iglesia. Sí, claro, queremos evitar el vocabulario, es real, pero no podemos tampoco em, irnos del concepto de que muchas personas llegan al libro es por la vida de Jesús y, y son católicas y una cosa es que comiencen a entender eso, comiencen a entender del universo, comiencen a entender de los otros seres, pero a mí también me parece feo que a veces, desafortunadamente en la comunidad, se quiera quitar eso de lado, ¿sí? Porque también, digamos, como que eso es un concepto personal. Por eso es que es tan importante, considero yo, entender en qué momento está la persona y en qué momento y qué tanto puede entender. Porque, digamos, por lo menos yo creo muchísimo en los ángeles, pero en la iglesia, cuando yo hice el taller de oración de vida, a mí nunca me dejaron hablar de los ángeles. Y a mí, cuando me dijeron, acá no se habla de los ángeles, yo me quedé callada, pero yo no dije, no voy a creer en los ángeles. Yo lo que dije es, este simplemente es el grupo de gente al que yo no le puedo hablar de los ángeles, pero está bien, me voy a otro grupo de gente y le sigo hablando de los ángeles. Entonces, pues ya para concluir, por eso considero que es muy importante también que se respete ese concepto de la iglesia, de que es verdad que no queremos parecernos a ellos, pero también se tiene que respetar que muchas personas tienen su creencia porque esa forma es de la que viven y, mm, y ya. Muchas gracias, Alejandra. Creo que tienes toda la razón. Y creo que todo eso que mencionas y lo que hemos compartido, todo eso se dice, pero en la praxis no ocurre, ¿no? O sea, no ocurre ese respeto a veces, no ocurre esa tolerancia, no ocurre esa apertura hacia, hacia de dónde vienen todos, ¿no? Entendemos que es un proceso. Yo acá mi invitación es que, y yo sé que no lo vamos a ver nosotros, o al menos esta generación no lo va a ver, no va a ver este auge, por así decirlo, ¿no? De la difusión y el compartir de estas enseñanzas. Lo que yo considero importante es que en el momento que la persona se acerque, le sea atractivo, porque me ha tocado ver en muchos grupos, en algunos eventos también, donde lejos de decir, ok, yo quiero más, quiero profundizar, se quedan así como con un sinsabor, ¿no? De decir, uy, tan interesante que se veía detrás de las trincheras, que ya cuando me acerco, ya no se ve tan interesante, y no es porque no sea interesante la información o la revelación, es que desgraciadamente a veces nosotros no lo hemos hecho interesante, no lo hemos hecho atractivo. Entonces va para allá la invitación y, y sobre todo creo que dentro de esta atracción o atractividad que podamos manifestar, pues sin duda, o sea, algo que se vuelva atractivo en ese sentido es algo que tiene que ser incluyente, algo que tiene que ser tolerante, algo que tiene que ser para todos, comprensivo, amigable y respetuoso. Entonces, esa invitación es en ese sentido, para que de cierta manera, obviamente hay cosas, como bien decía ahorita Alejandra, que sí, no pueden ser violentas, ¿no? Cuando tú llegas y le dices a alguien que su Virgen de Guadalupe muy probablemente simplemente haya sido un invento, ¿no? Para la colonización, pues sí, porque a lo mejor durante toda su vida creció, ¿no? Venerándola y gran parte de su configuración y de su identidad está basado en esa creencia. Sin embargo, justo es a donde voy. Cuando nosotros nos volvemos atractivos, no hay necesidad, ¿no? O sea, es como Jesús lo decía, ¿no? No hay necesidad de quitar, sino más bien hay que ampliar, ¿no? Y cuando eso se hace, cuando se amplía, cuando se amplifica, las personas, yo lo veo así, por ejemplo, hay cosas que yo concebí en algún momento y cuando empecé a leer y a profundizar y a compartir en la comunidad, pues no es que las olvide, ¿no? O sea, no, más bien cuando las recuerdo, voy a poner un ejemplo.
imaginándome, porque no tengo ahorita algo de lo cual me acuerde bien, pero supongamos que yo era un gran devoto de la Virgen de Guadalupe. Me acerco yo a la comunidad y me doy cuenta con el tiempo que muy probablemente a lo mejor ese concepto estaba equivocado, ¿no? Y con el pasar de los años, pues yo ya tengo otra concepción de las cosas, del espíritu materno, etcétera, lo que sea. Y al voltear a ver yo quién era yo en su momento cuando era un devoto de la Virgen de Guadalupe, lejos de enjuiciarme o lejos de decir qué perdido estaba, más bien lo recuerdo con nostalgia, de decir, wow, o sea, esos fueron mis inicios, ¿no? Si a lo mejor no hubiera sido por esa veneración a la Virgen de Guadalupe, a lo mejor no hubiera llegado a donde estoy, ¿no? Y esto me recuerda, ahora sí ya me acordé de una experiencia, ahora sí, propiamente mía, que yo me acuerdo que le hablé a una tía hace unos meses, porque esa tía fue la que nos inculcó muchísimo el cristianismo, nos llevaba a campamentos, mis papás, los dos, cero religiones, pero mi mamá dijo, bueno, pues esta parte de la crianza es importante, yo no tengo las herramientas ni los argumentos, ni sé por dónde empezar, y mi tía pues estaba muy metida en la cuestión del cristianismo, pues prácticamente le dio la oportunidad de que nos apoyara en eso, ¿no? Y nos metía a las iglesias, a los cultos, nos llevó a varios campamentos, y aunque yo lo compartí y que a mí no me agradaba al todo, y no lo veía todo como muy agradable, debo de reconocer que si no hubiera sido por eso, muy probablemente yo no hubiera tenido esa inquietud por la vida de Jesús, por la persona de Jesús. Entonces, creo que eso es lo que decía Alejandro, ¿no? Creo que eso a veces es lo que se olvida, ¿no? De decir que todos iniciamos por algo, no todos, no un día te levantas y dices, ya sé de qué se trata el Supremo. No, realmente todos empezamos a lo mejor persinándonos, a lo mejor haciendo un Padre Nuestro, a lo mejor un Ave María, a lo mejor con una penitencia, ¿no? O con algo así, ¿saben? Pero el estímulo está ahí. Justo mi invitación es que para esas personas que están en esa búsqueda y tengamos la fortuna de toparnos con ella, seamos nosotros ese aire que ayude a que sus alas las lleven a lugares más altos, hablando desde esta concepción espiritual y religiosa, y no al revés, ¿no? Porque a veces eso me ha pasado que ocurre. Compartiendo mi experiencia personal también, después de haber estado estos 6 años leyendo el libro solo, cuando me acerco a la comunidad de lectores, en serio fue un poco desilusionante. O sea, no las personas, la verdad es que con todas las personas que he compartido ha sido increíble, he hecho muy grandes amigos y me parecen personas divinas y excelentes, pero lo que se configura como un movimiento es ahí donde dije, wow, o sea, con esta información tenemos la posibilidad de hacer algo completamente diferente, ¿no? Pero bueno, creo que también eso es parte del progreso, ¿no? Tanto de un movimiento como de la persona, como de la humanidad. Pero bueno, hacernos consciente de esto nos puede ayudar a hacer ajustes que nos permitan ser más asertivos. Es para allá. Y bueno, pues ya llevamos un poquito más de 2 horas. Realmente lo único que yo quería complementar con esto que compartimos durante todo este tiempo era que al final del día lo más complicado después del renacer, ¿no? No es el renacer en sí, es como cuando las personas llegan a la cinta negra en las artes marciales, ahí apenas empieza, ¿no? O sea, ¿fue difícil llegar a ser cinta negra? Sí, pero apenas ahí empieza, ¿no? Entonces, los reveladores nos dicen que encontramos difícil recibir el mensaje de Jesús porque queremos construir las nuevas enseñanzas directamente sobre las viejas. Pero yo os declaro que vosotros debéis renacer, debéis comenzar nuevamente como niñitos y estar dispuestos a confiar en mis enseñanzas y creer en Dios. El nuevo evangelio del reino no puede ser amoldado a lo que ya es y existe. Tenéis ideas erróneas sobre el Hijo del Hombre y su misión en la tierra. Y justo es ahí donde tenemos que apuntar. No a censurar, no a tachar, sino más bien a mostrar otra parte, ¿no? A mí lo que me enamoró de la revelación fue cuando descubrí el último documento de la fe de Jesús y donde nos hablan de este Jesús el hombre. Esta parte también cuando nos hablan cuando Jesús iban a empezar ya la carrera pública y a todos los fueron a despedir su familia y él se apartó
y lo encontraron llorando porque nadie de su familia lo fue a despedir, eso para mí fue algo que dije, o sea, las personas cuando, si descubrieran esto, si encontraran esto, se darían cuenta de, de, del gran soberano que tenemos. ¿Sabe? Alguien que nos conoce, alguien que desde su propia experiencia fue nuestro par. Y cuando alguien tiene esa facultad y está en la dirección de algo, se vuelve impresionante, se vuelve realmente imparable. Entonces, esas cosas son las que creo que son importantes rescatar, compartir y llevar a cabo. Y siento que el gran conflicto, por eso traía a consideración lo del bien y del mal, es eso, ¿no? El poder discernir esto del bien y del mal sin caer en juicios es lo que a mí personalmente me ha costado mucho trabajo, ¿no? Siempre a veces estoy juzgándome tanto a mí o a los demás. Entonces, desvanecer o diluir, difuminar esto, creo que es muy importante para poder nosotros de alguna manera tener un mayor impacto hacia los demás. Y bueno, un par de preguntas al final. Si estamos dispuestos a pagar el precio de esta entrada en el reino, estamos dispuestos a renacer, a ser rehechos, estamos dispuestos a someternos a este terrible y agotador proceso de autodestrucción y reconstrucción del alma. Y eso es todos los días. Y incluso nos dicen que la carrera es eterna, ¿no? Entonces, pues suena abrumador, pero a la vez suena revitalizante porque sabes que no va a ser el día que muramos nada más estar ahí en el reino levitando, ¿no? Sino que hay una labor de servicio muy grande. Y bueno, no es fácil seguir a Jesús. No creas que ha venido a traer paz, sino más bien lucha por el alma. Y eso es lo que todos descubrimos después de, ¿no? O sea, todos estábamos buscando encontrar a Dios, la verdad, y quiero saber más. Bueno, al menos en mi caso así fue. Y cuando me di cuenta, y yo pensaba que entonces iba a haber paz y todo, y yo iba a andar en una túnica nada más, levitando y hablando bonito y rimbombante, pues me doy cuenta que no, que es ahí donde realmente empieza el conflicto, ¿no? Pero a la vez, cuando maduras, te das cuenta que es ahí donde está el jugo de la vida. Y bueno, pues sin más ni más, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Agradezco a todos los que aguantaron poco más de 2 horas y la verdad es que yo estoy muy contento porque creo que hicimos una gran charla, un gran inicio de domingo previo a la Semana Santa, ¿no? Entonces, pues muy agradecido. No sé si alguien quiera compartir algo más, pero yo por mi parte muy, muy agradecido y, no sé, muy contento también. Darte las gracias, Ale, por este espacio. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Fue muy nutritivo. Y aparte, evidentemente por las cosas que cada uno iba diciendo, estábamos conectados con el sentido y la idea de la charla. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Muchas gracias. A ustedes, Javi, Ale, que se quedaron hasta el final, todos los demás, si ven esto en diferido, pues muchas gracias. A los que lo vean después, que se suba a YouTube también, muchas gracias por su tiempo. Y pues nada, que el Padre esté con ustedes. Estamos en el camino, arrieros somos y en el camino andamos. Que Dios nos bendiga. Y bueno, pues que tengan un bonito domingo. Mucho gusto haber Gracias. Buenas, compartido con ustedes. buen día para todos. Dios los bendiga a Gracias, todos. gracias, Javi. Descansen, cuídense. Hasta luego.